Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio de Íntimamente te cuento cómo la luna llena en Géminis junto con Plutón y Mercurio retrógrado nos están invitando a mirar hacia atrás para sanar ciertas heridas infantiles y para de esa manera ser más autosoberanos, porque la vida necesita que así lo seamos para co-crear un mundo nuevo. Espero disfrutes de este episodio. Aunque publique este podcast el lunes 16, estoy grabándolo el domingo 15 y hoy es la luna llena en Géminis. Géminis es una energía de aire, es una energía muy mental y no solo está la luna en el signo de Géminis, sino también Júpiter, que lleva ya unos meses transitando por el signo de la mente. Y esto junto a Plutón, que ya entró en Acuario, de alguna manera nos está trayendo como un anticipo a lo que es el exceso de energía de aire y de fuego también del año que viene, y que nos va a hacer acelerar muchísimo la mente. Y creo que podemos usar como este efecto para tomar conciencia de lo importante que es adquirir prácticas que nos ayuden a bajar a tierra, a volver al momento presente, a enfocarnos, porque si no, la energía del año que viene puede ser muy, muy disruptiva en ese sentido, ¿no? Y nos puede traer muchos quebraderos de cabeza, literalmente. A mí me ha pasado hoy que, es domingo, estoy relajada y tranquila y de repente es como, me apetece hacer esto, me apetece hacer lo otro, quiero ver este vídeo, quiero escribir aquello, quiero grabar el podcast, quiero ver una serie de Netflix. Y entonces, de repente, todos estos quiero hacer tantas cosas se me han acumulado y observaba cómo iba como... empiezo con esto, no, empiezo con aquello, no, empiezo con tal. Y la energía se iba acumulando en mi cuerpo y costaba realmente emprender la acción. Y no solo que no emprendía la acción, sino que además acumulaba mucha energía mental y muchos pensamientos que no iban a ningún sitio. Y esto me trae también algo que estuvimos viendo ayer en mi comunidad online en el taller mensual, que estuvimos hablando de la autosoberanía, que es uno de los conceptos claves para el año que viene. Y la autosoberanía en contraste con lo que yo llamo la limerencia mental. Les voy a explicar un poquito a qué me refiero con esto de la limerencia mental, que me lo he sacado de la manga y que es absurdo decir limerencia mental porque la limerencia ya es mental. Pero ahora entenderéis por qué hago este término o expreso este término que es absurdo, porque la limerencia es absurda, ¿no? Bueno, tiene su sentido de ser, pero hemos de empezar a comprender que ya va siendo absurda. El término de limerencia es una palabra inglesa, limerence, que viene de lyrics, que es como las palabras de una canción, y de romance, que es romance. Entonces la conjunción de estas dos palabras hablan de un estado mental, se refiere a un estado de enamoramiento cuando de repente nos vamos un montón a la mente, a imaginarnos un montón de cosas sobre la persona querida y empezamos a relacionarnos en nuestra mente con la idea que tenemos de esa persona, que no dejan de ser pensamientos que tenemos en la cabeza, y no estamos presentes en ese vínculo, si es que existe, muchas veces ni siquiera existe,
y no estamos presentes en la situación, es decir, somos incapaces de ver la realidad de lo que hay. ¿Qué pasa? Que esto que se habla de la limerencia como referido al enamoramiento no es algo exclusivo del enamoramiento, es la forma en que una gran parte de la humanidad ha estado funcionando en estos últimos tiempos, en especial estos tiempos donde todo se ha acelerado tanto. Entonces quiero desgranar un poquito esto de la limerencia o limerencia mental, qué es realmente. Y lo dicho, no solo ocurre cuando estamos enamorados, solo que ahí es como muy obvio, sino que ocurre todo el rato. Por ejemplo, cuando tu cabeza se vuelve loquita porque yo que sé, has tenido un enfrentamiento con alguien o ha pasado algo y eso te ha generado como un shock, un susto, un malestar, y es cuando la cabeza empieza como a dar vueltas solita de manera obsesiva, y empiezas a montarte como interpretaciones y películas que viene a ser como tu ego, que tu ego es esa mente pensante, que está buscando una explicación lógica para seguir sosteniendo las mismas creencias que antes, es decir, para evitar la transformación. Por ejemplo, cuando tenemos un accidente, imagínate que un accidente de tráfico, el shock del accidente hace que tu cabeza empiece a girar, ¿no? Pues al día siguiente te despiertas y esto pasó, no pasó, y qué pasó, y de quién es la culpa, podía haber hecho esto, podía haberlo hecho lo otro, o no tengo esta consecuencia. Entonces, la cabeza como empieza a darle muchas vueltas para intentar encajar de alguna manera lo que ha sucedido dentro de los conceptos que ya tiene. Y no puede hacerlo, porque a lo mejor, pues yo qué sé, imagínate que has perdido exagerando, ¿no? Has perdido una pierna en ese accidente y tu pierna no va a volver a crecer porque por muchas vueltas que le des, pero tu cabeza va a estar como loca intentando encajarlo todo. Y incluso he llegado a ver personas que han tenido lesiones irreversibles y son incapaces de asumir y aceptar que eso es lo que ha sucedido. En parte, pues sí, esto puede tener alguna ventaja, pues te vuelve más luchador y sigues intentándolo, pero en realidad no creo que tanta, porque realmente no puedes hacer un cambio real si no asumes y aceptas exactamente lo que ha pasado y lo que hay. Pero ¿qué ocurre? Que la realidad, muchas veces, experimentar la realidad es algo intenso y no sabemos sostener y digerir esa intensidad, y eso es lo que hace que nuestra cabecita se dispare, porque estamos en realidad bastante desconectados del cuerpo y del sentir. Y en esta sociedad de hoy en día que va tan acelerado todo, además hay una gran intolerancia a la frustración, es decir, hay una gran intolerancia a pasar situaciones que son incómodas en el cuerpo. Entonces, cuanto más nos cuesta sostener la incomodidad en el cuerpo, más nuestra mente va a recurrir a darle mil y mil vueltas a las cosas para intentar encajar lo que ocurrió en nuestros esquemas antiguos. Pero claro, es que eso quiere decir que no aceptamos el cambio, que no aceptamos la transformación. Y cuanto más te niegas a lo que hay, más difícil será que te adaptes a lo que hay. Porque lo he dicho, el primer paso para poder realizar un cambio es aceptar lo que hay. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, una mujer está casada y su marido de la noche a la mañana le deja por otra. ¿Cuántas veces hemos escuchado casos de estos donde la mujer que es abandonada por el marido empieza ahí con una rabia hacia él, con obsesivamente darle vueltas a la cabeza, a lo mejor busca de qué es lo que ella ha hecho mal o qué es lo que ha hecho mal el otro, o se pelean, luego se pelean con el otro y por los hijos, y hay una bronca que continúa
y se perpetúa, pero lo que está sucediendo allí es que esa persona no aceptó ese cambio porque fue muy brusco, porque le conectó con una herida de abandono demasiado fuerte para ella, que no ha podido sostenerlo. Y entonces lo que provoca es que esos pensamientos se disparen así de manera obsesiva. Y pongo ejemplo una mujer porque, a ver, a los hombres también les pasa, pero les pasa más con situaciones donde su estatus, por ejemplo, se ve comprometida, o donde hay un accidente o una pérdida brusca de algo que comprometa su identidad. Que bueno, un abandono en la relación también tiene un poco eso, pero tiene un tono más sentimental o emocional, que es lo que más afecta quizá así en general a las mujeres, y a los hombres yo por lo menos he observado que pasa más con eso, con accidentes o con situaciones que comprometen su estatus, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. En general nos pasa por muchas cosas y además hemos normalizado esta forma de actuar en nuestra sociedad e incluso se valora, hay ciertas personas que yo he observado que valoran esa forma de la mente de dispararse sola como si eso fuera ser inteligente, ¿no? Lo he visto más esto en hombres, y en mujeres he observado más que estos pensamientos generan emociones muy intensas, que con esas emociones se identifican y generan una identidad con esas emociones. Es como que cuando le das muchas vueltas a la cabeza y generas emociones muy intensas por esas interpretaciones que estás haciendo, por ejemplo, si mi marido me deja, digo, es que es un cabrón, es que es un cabrón, es que es un cabrón. Entonces, ese odio que genero en mi cuerpo con mis pensamientos me infla, me hincha, y lo que hace es como sofocar o apartar la herida de abandono que se activó con ese hecho y que es en definitiva lo que tengo allí enterrado en el fondo. Y además fíjate qué curioso que ahora mismo están Marte y Mercurio retrógrados, también está Júpiter y Urano, y Quirón, pero quiero recalcar aquí Marte y Mercurio porque tiene que ver Marte con nuestra acción, Mercurio con nuestros pensamientos, y en esta retrogradación nos están llevando a una herida de abandono o de rechazo muy, muy, muy primitiva, que nos está impidiendo avanzar en nuestra evolución, esa herida, ¿no?, del abandono y el rechazo, que fíjate que es justamente lo que hace que se active la limerencia. Entonces la limerencia o la limerencia mental, que es esto mismo que pasa en las relaciones, pasa en todo, ese dispararse de la mente o ese montarte películas de cómo son las cosas que pasa en nuestra mente, esa limerencia tiene en el fondo una herida de abandono o una herida de rechazo de muy pequeñitos. Y debido a que no pudimos superar esa herida, suprimimos ese dolor. Pero ese dolor es lo que está en la base de toda esa actividad mental. Porque cuando tenemos cualquier herida en la vida, vamos a continuamente encontrarnos a situaciones que nos reflejan y que nos invitan a volver a experimentar esa herida que sentimos de pequeñitos, pero que suprimimos porque no teníamos manera de manejarlos. Entonces, cada vez que vivimos, por ejemplo, una situación de abandono o de rechazo, se va a activar esa herida y la mente va a intentar adaptarse para tapar esa herida, para no sentirla, porque sentir los miedos del ego, las heridas de los miedos del ego, que es el abandono, el rechazo y el descontrol, es tan difícil y tan intenso que nuestra mente nos va a proteger de ello. No quiere que nos expongamos a ello. El problema es que al no exponernos a eso, no conectamos con la realidad y entonces con nuestra mente vamos creando situaciones cada vez más complejas, más difíciles y más angustiantes.
Y esto es importante, que aprendemos a dejar esta limerencia mental que nos está haciendo muchísimo daño, porque nos impide vivir la realidad tal y como es y por tanto nos impide adaptarnos a la vida, adaptarnos al cambio. Y vienen muchos cambios. 2025 es un año donde muchos planetas transpersonales o muchos planetas lentos van a cambiar de signos, y los que no cambien en 25 lo terminan de hacer en el 26. Entonces son 1 año y medio, 2 años, donde todo se va a acelerar muchísimo, y si no estamos abiertos a la transformación y al cambio, pues puede ser muchísimo más duro, e incluso nos podemos volver como un poco loquitos, ¿no? Un poco... La cabecita se nos puede ir, y se nos puede ir un montón. A lo que quiero invitarte es a que observes de qué manera funciona tu mente, cuántas veces le das vueltas a cosas con respecto y en relación a cuántas veces accionas con aquello, sobre aquello que estás pensando, ¿vale? Porque a partir del año que viene, la coherencia es el nuevo éxito. No es cuánto puedo ganar, cuánto puedo acumular, cuánto tengo. No es la idea de éxito que teníamos antes. Eso ya está quedando obsoleto. La coherencia es el nuevo éxito, porque la coherencia es cuando estoy conectado con mi corazón, porque pienso, siento y hago en la misma dirección, porque la coherencia es el estado del nervio vago frontal del sistema nervioso. El nervio vago frontal regula los picos del sistema parasimpático y del sistema simpático. Eso quiere decir que cuando estamos en coherencia, cuando estamos conectados con el corazón, cuando estamos con el nervio vago frontal, que todo esto son sinónimos, somos capaces de regular nuestro sistema nervioso, nuestro sistema hormonal y por tanto nuestras emociones. Entonces no hay picos emocionales, no hay intensidades emocionales, sino que las emociones están reguladas, y además, al estar en coherencia, al estar conectado con el corazón, es decir, al estar viviendo desde el ser, puedes contar con la guía de tu ser superior, yo futuro, universo, divinidad, Dios, como quieras llamarlo, que es quien realmente nos guía, y que a partir de ahora sí o sí no podemos pretender que nuestra cabecita sea quien tome las decisiones reales en la vida, sino que será el corazón, a través de esa guía superior que captamos de manera intuitiva y corporal, y no tan mental, porque con Plutón en Acuario y todos los planetas que van a cambiar y entrar en signos de fuego o de aire, no podemos fiarnos de la actividad de nuestra mente, sino que tenemos que aprender a ir bajando esa actividad e ir conectando cada vez más con el cuerpo y con la sabiduría de nuestro cuerpo. Porque hasta ahora, como decía, la forma en que nos hemos adaptado a todos los traumas que hemos sentido, no solo a nivel personal, sino a nivel transgeneracional, es decir, todos los traumas de nuestros ancestros nos lo han ido pasando y lo hemos creado, los hemos convertido en nuestros. Y al hacerlo, y esto está relacionado con cómo no pudimos ser suficientemente sostenidos por nuestras madres, porque ellas a su vez eran herederas de trauma, etcétera, etcétera. Entonces el tema es que tenemos, resumidamente, toda madre es mala madre, y no hemos recibido todo la contención, el sostén, el apoyo, la comprensión que necesitamos cuando éramos bebés. Y debido a esto no sabemos sentir y sostener ciertas sensaciones relacionadas con el abandono, el rechazo y el descontrol. Y eso quiere decir que como adultos la forma en que reaccionamos es que se nos dispara la mente. Y cuando se dispara la mente y empieza a montarse sus películas, pues eso es la limerencia mental.
Por eso lo llamo limerencia mental, aunque la limerencia ya es mental de entrada, es como la imaginación de la imaginación. Y la cabecita va sola montándose películas, buscando justificaciones, buscando comprender, buscando trabajarse, buscando sanarse, o sea, y venga a darle vueltas y vueltas y vueltas, pero no hay una acción real que corresponda a cada pensamiento, sino que hay muchas más vueltas de cabeza que pensamientos, que acciones, perdón. Y claro, accionar es súper importante para habilitar la sabiduría del cuerpo, porque tú puedes tener una idea o puedes sentir algo, pero esa sensación y esa idea se tienen que transformar en movimiento para que haya una coherencia. Por ejemplo, desde lo más sencillo y pequeño, que es si yo tengo sed, si yo siento sed, yo pienso, me apetece un vaso de agua, pues me levanto, me voy a la cocina y me pongo un vaso de agua y me lo bebo. Pero si yo tengo sed, pero yo que sé, mi mente está en otra cosa y no registro la sed, entonces me puedo poner como más ansiosa porque no estoy hidratada. Y entonces, como estoy más ansiosa, voy a empezar a procrastinar o a hacer cosas como pollo sin cabeza, pero no me voy a hidratar. O esto se ve igual mejor con la comida, ¿no? Creo que ya mucha gente sabe que cuando tienes un bajón de glucosa porque te falta un poco de alimento, te pones de mala leche y puedes también sentir abandono bastante fuerte. Si en vez de registrar que esto es que tengo hambre, te cabreas con alguien, te enfadas, yo qué sé, te sientes víctima, etcétera, etcétera, en vez de comer, te pones ahí a interactuar con el mundo echando la culpa afuera de una manera que no sirve para nada y montándote películas de por qué los demás te hacen eso, te abandonan o no sé qué, o las 1000 películas que nos podemos montar en esos estados donde lo único que está pasando es que tengo hambre y no he registrado la sensación de hambre, sino que me he disociado del cuerpo y de esa sensación con pensamientos que me han llevado a cabrearme con la vida. Por ejemplo, yo tenía un amigo que le pasaba esto súper a menudo y se disociaba y a lo mejor estaba conduciendo y le entraban esos ataques de furia contra los otros conductores, ¿no? Y se ponía a gritar ahí a los conductores, pero lo que sucedía realmente es que tenía hambre y no había sido coherente, entonces no había accionado para ir a comer algo. Y esto, lo he dicho, nos pasa a todas horas con 1000 estímulos diferentes internos, que son sensaciones fisiológicas que luego terminan siendo desregulación del sistema nervioso, el sistema hormonal, emociones desbocadas y pensamientos que generan esas emociones, porque claro, si yo interpreto que el conductor de al lado es una mala persona porque me ha fastidiado, porque se ha metido, porque me quiere atacar, porque tal, pues yo al final voy a sentir mucho enfado, mucha rabia y voy a alimentar todavía más esa emoción con más pensamientos de pero que se ha creído, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí con el hambre y la conducción se ve muy claro, ¿no? Pero es que esto lo estamos haciendo a todas horas. O sea, nos vamos en películas mentales a todas horas. Cuando de repente la gente, yo qué sé, tienes algún amigo, alguna amiga que se pone a hablar, a contar sus cosas y bla, 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 y se va, y se va, y se va, y de repente tú sientes que te falta la energía, pues es porque se ha ido a contar historias que están desconectados de su cuerpo. O sea, se ha perdido en la limerencia mental. Y si te pasa es porque seguramente a ti también te pase que tú te pierdas en la limerencia mental en otro momento. Y la única forma de simuladamente recuperar energía es ponerse a cotillear, ¿no? Y que todo el mundo se ponga de acuerdo en poner a parir a una persona que no está allí, ¿no? Pues eso es limerencia mental y ahí estamos perdiendo energías porque no estamos sintiendo las necesidades de nuestro cuerpo y lo que estamos intentando hacer es coger esa energía de otras personas. Les robamos energía o de las personas que están ahí criticándolas o criticando a personas que no están
y de alguna manera también robando la energía de esas otras personas. Entonces tenemos esa sensación, ¿no?, de estar hinchados de energía, donde me siento súper poderoso y me siento... Incluso podemos confundir eso con tener la vibra alta. Os pongo otro ejemplo. No sé si alguna vez habéis ido a alguna de estas convenciones donde hablan de, yo qué sé, cómo tener libertad financiera o el éxito profesional o estos temas de marketing de multinivel, donde hacen también reuniones, donde todo el mundo se siente bien y entonces ponen música fuerte y música así alegre y entonces va la persona que está hablando y toda entusiasmada y dice, hey, mirad y tal y esto y sois los mejores y qué bien estamos haciendo esto y vosotros podéis y tenéis éxito y no sé qué. Entonces como que te infla en un estado vibrante, alto, pero que confundimos eso con la alta vibración. Y la alta vibración no es eso. Eso lo que es una excitación hormonal dopamínica que no es conducente a nada, porque si no pones lo dicho en práctica ese mismo día o al día siguiente, entonces es todo paja en el aire y normalmente la mayoría de la gente no lo pone en práctica al día siguiente. Entonces esa sensación, ese subidón, ese hinchamiento energético interior corresponde a algo más sagitariano y Sagitario vibrando bajo. Y es cuando nos creemos que estamos por arriba porque hay otros que están por abajo. Y aunque no tengamos la intención de que otros estén por debajo, si tú estás en un grupo, en una convención de estas donde dicen nosotros somos los mejores y tal y cual, al fin y al cabo siempre hay, o sea, a la larga siempre hay alguna comparación, ¿no? Porque es los que estamos con nosotros o los que funcionan con nosotros o los que están en nuestro club y los demás. Hay una comparación y en esa comparación nos ponemos por encima y nos hinchamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, partidos políticos. En los partidos políticos y en las convenciones políticas antes de las elecciones esto se ve mogollón, ¿no? Empiezan ahí con la música, con el somos los mejores, porque nosotros, porque ellos no, porque nosotros sí. Y entonces es como que sientes una pertenencia a algo donde tu energía se pone, o sea, sientes como más energía vital y como que es más potente. Pero lo dicho, todo esto es mental, es limerente, es falso y eso no es una alta vibración, eso es me hincho de energía para no sentir, sagitarianamente, para no sentir el miedo de Escorpio, para no sentir los miedos que me habitan, para no sentir el miedo a la no pertenencia, el miedo al rechazo, el miedo a quedarme solo, el miedo al abandono, el miedo a ser un fracasado, el miedo al descontrol. Pues para no sentir esos miedos nos metemos en estos... Y lo dicho, pasa en estas situaciones, pasa cuando vamos al fútbol y estamos ahí con nuestro equipo y el nuestro es mejor y el otro es el malo, pasa cuando estamos en los mítines políticos, pasa cuando estamos cotilleando, cuando estamos hablando mal de alguien, pasa cuando nos vamos de fiesta, también pasa que nos excitamos y que estamos así de subidón, pero eso no es alta vibración. Incluso pasa a veces en retiros donde la gente termina sintiéndose como muy, muy llenos de sí mismos. No en todos, porque hay retiros que realmente se basan en poca estimulación, en relajación, en quietud. Y allí sí que es más fácil conectar más profundamente con una vibración más alta, ¿no? Pero si no... Si termina siendo el mensaje un poco de nosotros y ellos y ahora yo estoy aquí, pero luego vuelvo a mi casa con mi marido y mis hijos y entra el cabreo, ahí vemos muy fácilmente toda esta dinámica de entra la luz, sale la mierda, ¿no? Y claro, ahí no estamos en alta vibración. Entonces, ¿cómo es la alta vibración? Ahora que lo hablamos, porque además tiene mucho esto que ver con la energía de Acuario, que es donde está Plutón y va a estar durante los siguientes 20 años. Porque
Acuario nos puede llevar tanto en su versión más baja a una disociación mental limerente muy potente, donde nos podemos volver loquitos, o a esa conexión desde el alma con otros seres de alta vibración, no los seres, sino la conexión es la que es de alta vibración, ¿no? Y en esa conexión es como cuando entras en una habitación y sientes como una conexión con la gente que está ahí muy bonita, que además hace tiempo que no los ves, y es como si de repente nuestras almas también se reconocen y están por ahí arriba gritando de alegría, como ¡ay, qué guay estás tú! ¡Estamos juntos! ¡Ay, qué alegría! Pues esa es la alta vibración, ¿no? Esa comunión de almas, esa conexión entre personas diferentes que no tienen tanto en común, que es muy acuariano. Eso es la alegría, es muy del eje Acuario-Leo. Claro, es cuando tú eres un individuo soberano y te sostienes a ti mismo y puedes conectarte con otros desde una libertad total, desde una no dependencia de las otras personas, ¿no? Desde un pues yo soy así y estoy aquí conectada con mi corazón, acepto lo que hay, acepto lo que es, porque ya estoy en mi cuerpo, porque no estoy ya en la mente, porque ya acepto lo que hay, acepto las experiencias que tengo y no intento luchar en contra de ellas. Entonces, desde esa aceptación profunda me puedo conectar con el corazón, conmigo y desde allí con los demás, en esa coherencia cardíaca que nos sintoniza a todos en este plano, a su vez nos sintoniza en un plano más elevado que conecta con nuestro alma, con nuestro espíritu, como quieras llamarlo, y desde allí estamos conectados con la alta vibración y con una alta vibración que es capaz de co-crear una nueva realidad, ¿no? Que somos capaces desde ahí de co-crear una nueva realidad. Pero Plutón en Acuario nos va a llevar primero a la vibración baja, que es esta agitación mental de la que estoy hablando y que con esta luna llena en Géminis, con Júpiter en Géminis, pues se nota más, ¿no? Y Plutón en Acuario, quizás se note más estos días esa agitación mental. Así que la idea es que pasemos de la limerencia mental, que es la mente, y el darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, entender que esas vueltas son simplemente un síntoma de que me he disociado, de que hay una experiencia que no he sabido integrar en mi cuerpo y que lo que necesito es como bajar al cuerpo, bajar al corazón, bajar la actividad, ¿no? Entonces, en la medida en que podemos poner pausas para bajar esa actividad, para que no se nos dispare tanto la mente, es súper importante, ¿no? Pausas en nuestro día para respirar, para no hacer nada, pausas de las redes sociales para no dispararnos con tanta variedad y aprender a conectar con tus necesidades básicas para saber darte lo que necesitas en cada momento. Lo que siento se traduce en lo que quiero, en lo que pienso y en aquello a por lo que voy. Si practicamos esto desde las pequeñas cosas, pequeños momentos del día a día, va a ser mucho más fácil luego traspolar eso en cosas más importantes, en cosas más relevantes y donde haya más estimulación social también. Y además es que la limerencia mental nos hace tremendamente dependientes de las demás personas. Y es que es como, esto es un poco la paradoja de la 3D. Podemos decir, por ejemplo, que toda esta época del patriarcado, es decir, desde que empezamos a construir las ciudades hace 5.000 y pico años hasta ahora, pero especialmente en los últimos años, hemos aprendido a vivir separándonos de nuestras emociones, de nuestras sensaciones, de nuestros traumas y por tanto de nuestro cuerpo y nuestro corazón. Y esto ha hecho que, debido a esta separación parcial, en mayor o menor medida, pero parcial, nos sentimos desconectados, no solo de nosotros mismos y nuestro corazón, sino nos sentimos desconectados de los demás. Y en esa desconexión, esas
partes nuestras que están más en la mente que en el cuerpo, también estamos desconectados de la tierra y de la realidad. Entonces resulta que toda esta época del patriarcado, que es tan tridimensional, es decir, solo creo lo que toco y no me creo nada más, sobre todo en los últimos años, y más con este tema de que si el método científico y no sé qué, que lo que está sucediendo es que en verdad estamos viviendo una vida que no es real, con esa limerencia, con esa separación mente-cuerpo, y necesitamos creer que solo existe lo 3D, lo tridimensional, lo fijo, lo tangible, porque si no, nos tenemos que enfrentar a nuestra soledad, a nuestro miedo al abandono y a nuestro miedo al rechazo. Pero ahora toca hacer ese salto a la 5D y la 4D es ese tránsito de la 3D a la 5D donde nos estamos dando de hostias y bofetadas y dándonos cuenta de las mentiras que nos hemos contado nosotros mismos y purgando culpas y todas estas cosas, ¿no? Pero no se trata de quedarnos en la 4D, se trata de pasar a la 5D donde ya por fin sí estamos conectados con la realidad, con el cuerpo y por tanto sentimos la conexión con las demás personas, y eso es lo que nos va a permitir trascendernos y funcionar de una manera mucho más abierta de mente, mucho más multidimensional, y vamos a ser capaces de, con nuestros pensamientos, crear nuestra realidad. Pero para eso, pues esto, tenemos que convertirnos en individuos autosoberanos, en individuos que estemos realmente conectados con nuestro cuerpo, y de esa manera podamos ser también independientes de los demás. Porque, o sea, desde la 3D, desde el paradigma vigente, somos codependientes de otros, porque en esa disociación, o sea, se puede ver por muchos motivos. Estamos en la mente y para no salirme volando al espacio necesito cogerme de otras personas y chupar su energía. Y como esto viene de una herida infantil, de una carencia de lo que yo necesitaba, de necesidades básicas por parte de mamá, y digo mamá porque a través de mamá el bebé absorbe lo de mamá y lo de papá, pero es mamá quien normalmente es quien le nutre y le cubre las necesidades básicas al bebé. Pero si tiene traumas, pues no va a poder cubrirle esas necesidades básicas, el bebé se queda con esa carencia y luego se pasa toda la vida de adulta buscando que alguien rellene ese hueco que mamá no le rellenó, sin siquiera ser consciente realmente de que lo que necesita es rellenar un hueco de sus necesidades básicas no satisfechas de bebé. Si queréis saber, por cierto, más de esto, podéis bueno, os voy a dejar el enlace en las notas del episodio, pero también podéis ir a mi página web vivirdesdelser.com y en herramientas leer lo de sanando el bebé interior. Y ahí explico todo esto mucho más a fondo. Pero bueno, este estado, como iba diciendo, es un estado de dependencia, porque al igual que mamá no satisfizo todas mis necesidades básicas de bebé, yo me vuelvo dependiente de otros para que me den lo que yo necesitaba y lo busco en forma de energía. Entonces nos convertimos en vampiros energéticos unos de otros, chupándonos energías mutuamente, y establecemos dinámicas en base a esa codependencia energética unos de otros, que se traduce o que vivimos como estas películas mentales que nos montamos, y que si yo digo y tú me dices, y yo hago y tú me haces, y es que mi marido no comunica, y es que yo tal, y es que el otro no sé qué. O sea, todas estas historias mentales, toda esta limerencia mental es un intento desesperado por conseguir la energía de otra persona, porque quieres que te dé lo que tu mamá no te supo dar cuando tú eras bebé. Y claro, desde esa herida vamos a siempre buscar a personas que nos dan la ilusión de que vamos a conseguir de ellas lo que necesitamos, pero que jamás nos lo van a dar, porque vamos a traer personas que nos van a reflejar
aquello que nos faltó. Es decir, que no nos van a dar aquello que nos faltó. La única persona que te puede dar lo que te faltó de bebé eres tú, ni siquiera tu madre, mira por dónde. Solamente tú. Tú eres la única persona que puede cuidar tus propias necesidades básicas, fisiológicas, de conexión, nutrición y de seguridad. Nadie puede cubrir eso por ti. Entonces, la autosoberanía implica una independencia total de los demás para cubrir tus propias necesidades. Pero gracias a eso, tú vas a estar más conectado contigo, con tu corazón, con el planeta y, por tanto, con otras personas que también estén conectadas con su corazón. Y ahí es cuando empieza la magia. Y ahí es hacia donde vamos. Y esa es la manera en la que vamos a co-crear un mundo mejor. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.